Listo. Bueno, de antemano, pues darte las gracias por este espacio de la entrevista. Es muy grato para mí tenerlo a usted como invitado en esta ocasión. Y pues para iniciar, quiero que usted nos cuente acerca de un poco cómo ha sido ese proceso, bueno, cómo usted se motivó a estar en el mundo de la política. ¿Qué lo motivó a usted a estar inmerso en este movimiento? Bueno, muy bien, un saludo muy cordial para ti, Jonathan Andrés, para todos los que tienen la oportunidad de escucharnos y vernos por este medio. Bueno, la verdad es que es un proceso bastante largo. Digamos que inicialmente, desde mis años juveniles, cuando tenía alrededor de 14 años, fui invitado por mi padre a participar de una cosa que en esa época se llamaba comandos de juventudes. Eran una especie de comités juveniles y tuve la oportunidad en esa época de, de hacer parte de un comando de juventudes de un partido tradicional de esa época, que era el Partido Conservador. Fui presidente de juventudes durante 3 o 4 años, hasta los 17, 18 años más o menos. Luego de terminar mi bachillerato, entré a la universidad a estudiar economía. Trabajaba en la alcaldía de Manizales y me interesé muchísimo por los asuntos políticos. Me gustaba mucho como el tema de servirle a la comunidad, como de la prosperidad y del economista. Y después de estar graduado de economista ya definitivamente me vinculé y es casi siempre apoyando a otras personas. Nunca tuve la iniciativa de querer ser candidato hasta que por allá en el año 2002 ya me dio por ser candidato a la alcaldía. Antes había hecho un ejercicio de ser concejal de Manizales, fui concejal de Manizales en el año 94. Fui también miembro de Junta de Acción Comunal. Luego en el año 2002 fui candidato a la alcaldía. Terminé siendo secretario de Hacienda en la ciudad de Manizales. Seguí estudiando y me vinculé desde el año 90-91 me dediqué a la docencia, especialmente al tema de administración pública, y vi que ahí se podían hacer muchísimas cosas y empecé a hacerlo primero como docente, luego como investigador, como asesor y luego ya posteriormente hasta la última experiencia que tuve de ser candidato al Senado. Ok. Con respecto a esto del candidato a Senado, ¿a cuál partido pertenece usted actualmente y cuáles son los ideales, pues, de este partido político? Bueno, actualmente pertenezco a un partido que se llama Colombia Justa Libres. Es un partido de fundamentación cristiana, es decir, somos creyentes, creemos en Dios y creemos en Jesucristo como fuente de inspiración, creemos en el libro, en la Biblia y en sus principios y sus mandamientos. No somos un partido religioso, no somos un partido de cristianos, como se dice, solamente que somos creyentes de integridad, que creemos que las cosas se pueden hacer con honestidad y con transparencia, y me invitaron a ser candidato al Senado, pero muy, muy encima, eso fue en el mes de diciembre, y esas cosas que, digamos que los argumentos que me dieron fueron muy importantes, acepté e hice un proceso político importante. Por eso nosotros no somos un partido de ideologías, somos un partido de creencias. Es la diferencia entre los partidos tradicionales y nosotros. Interesante, pues, esta parte, el partido, pues, no, que como explicas tú, como explica usted, que no es un partido religioso, es algo, o sea, muy importante que crean como que se pueda en la sociedad colombiana. Y con respecto a esto, quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Qué considera usted que es lo mejor para el país? ¿Cuál es ese aspecto que le falta a Colombia para su evolución? Bueno, digamos que nosotros como defensores de las palabras que están escritas en la Biblia, en el libro sagrado, nosotros siempre creemos que este país se transforma cuando las personas transformen su corazón y su mente. Es decir, yo creo que el problema está en la parte espiritual y en la parte mental, más que en las acciones de la gente. Yo creo que nosotros no somos un país de corruptos, creo que hay corrupción,
Creo que hay algunos corruptos, pero la mayoría de los colombianos es gente de bien, gente que quiere trabajar, gente que quiere emprender, que quiere salir adelante, solamente que la desconfianza en las instituciones que fueron capturadas por una pequeña camarilla de profesionales de la política que se adueñaron de las arcas oficiales y que se hacen reelegir permanentemente a través de recursos de la expropiación de recursos públicos, porque se apropian de ellos y porque a través de los contratistas financian las campañas. Se menciona, por ejemplo, que los candidatos que más votación tuvieron en las pasadas elecciones pudieron haber gastado entre 10 y 15 mil millones de pesos por cada curul, lo que a uno le sorprende, porque si un senador de la República va a ganar 35 millones de pesos al mes durante 12 meses por cada año, por 4 años, eso jamás daría 10 mil millones de pesos. Entonces uno podría pensar cómo alguien puede invertir toda esa cantidad de dinero para que llegara a ser congresista del Estado, y luego cómo recupera la plata, quién la pone, quién es el que financia esos procesos. Ahí es donde uno se da cuenta que definitivamente el problema más grande que tiene Colombia es la vulnerabilidad del Estado para que unos pocos se apropien de los recursos que deberían estar destinados a todos los colombianos. Sí, totalmente de acuerdo con usted. La siguiente pregunta es, ya tomando este tema de elecciones, como usted lo mencionó, ¿cree usted en una posible segunda vuelta para las elecciones a la presidencia? Por supuesto, Jonathan, la verdad es que creemos que este proceso no, aparentemente, faltando un poco más de un mes, creo que ninguno de los dos candidatos tiene a la fecha de hoy la posibilidad de ganar en primera vuelta. Más que todo, no tanto por el caudal electoral que las encuestas dicen que pueden tener, sino porque existen otros candidatos que van a arañar una partecita de ese universo del 100% de votación. Estamos hablando, por ejemplo, de candidatos que pueden estar en el orden del 10, del 5, del 3 o del 2%, que eso limitaría la posibilidad, porque tendría que ser que uno supere el 51% o el 50 más 1, y todo parece indicar que vamos para segunda vuelta. Sí, había otra pregunta pues que va muy de la mano con esta, que era en su punto de vista, eh, eh, cuál es su punto de vista frente a todos estos candidatos postulados en general? O sea, un punto de vista no de, en general, un punto de vista de todos los candidatos actuales. Bueno, como académico y como, digamos, como un amigo de la política, que me gusta el tema político y que lo he estudiado, que lo enseño en la universidad, y que mi formación de economista y con 2 especializaciones en administración pública y derecho administrativo me dan ese fundamento, puedo decirles que uno ve que hoy los procesos electorales, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel del mundo, se han, digamos, menguado desde la perspectiva de los niveles de exigencia de los candidatos. Hay candidatos que, por ejemplo, no tienen ningún tipo de formación, no tienen ningún tipo de conocimiento del Estado, conocimiento de las relaciones internacionales, de la geopolítica del mundo, de las relaciones internacionales, de la economía, y terminan siendo no solamente candidatos, sino también presidentes, como en otros países, que vemos que personas sin ningún tipo de preparación llegan a dirigir la jefatura del Estado de estos países. Yo creo que la figura presidencial es una figura que se ha venido desgastando en el tiempo, y que no como antes se buscaban a las personas más idóneas, a las personas más competentes, a las que estuvieran los niveles de exigencia más grandes en torno a la honestidad, la transparencia, la pulcritud, el reconocimiento, sino que hoy en día la gente trata de buscar como al menos malo. Entonces hay que votar por este porque es el menos, digamos que no es el mejor, pero no hay más. Entonces la gente empieza a preguntarse, ¿y quiénes son los candidatos? ¿Y este quién es? Y como que no hay una vocación del ciudadano por el tema político para interesarse. Hoy por hoy podríamos decir que estamos a un mes y 10 días de elecciones aproximadamente, y muy pocas personas en Colombia conocen los programas de gobierno de los candidatos hoy en contienda. O sea, nadie se ha tomado el trabajo de averiguar qué es lo que proponen, sino más allá
de unos debates en televisión o de debates en radio, donde, como ustedes saben, el tiempo es muy limitado y se volvió como una especie de juego de ping-pong. Yo te ataco, tú me atacas y yo te alabo y tú me alabas. Entonces, la verdad es que los procesos políticos están un poco degradados a nivel mundial y eso hace que la figura presidencial no sea dignificada como realmente se merece. Sí, claro, o sea, ahorita vimos como el tema del populismo, de por quién vota este, quién dice este, entonces yo voy por este sin conocer muy bien, pues, la campaña como tal del candidato. Em, ok, con esta relación, ¿qué opina usted acerca de la controversia o, bueno, la polémica que se dio en las anteriores elecciones, en el anterior proceso de democracia aquí en el país con el conteo de los votos? Bueno, la verdad es que es algo muy doloroso, muy triste, eh, muy degradante. Cuando en una democracia se pierde la confianza en sus instituciones o las instituciones se dejan permear por jurados corruptos que llegaron a votar 2 veces, estamos hablando de 300.000 personas, que los nombraron jurados y votaron en la mesa de votación y luego se fueron a votar en el puesto de votación donde tenían inscrita la cédula. Pero adicionalmente el registrador nacional del Estado Civil dice que aparecieron 600.000 o 500.000 votos para un partido político y en estos días recientes nos dicen que no eran 500.000 sino que era 1.030.000 votos. Nos tendríamos que decir que nuestro sistema electoral, que era de relativa confianza, ha sido permeado por la corrupción. No hemos logrado blindar el proceso electoral y cuando uno no confía en las elecciones, entonces en los que cuentan los votos, en los que tienen la responsabilidad, pues va a ser un poquitico complicado. Esperemos que se logren subsanar estos errores tan gravísimos, que se logren poner en la judicialización a aquellos que actuaron de manera delictiva y atentaron contra la democracia, que la Fiscalía General de la Nación sea ejemplar en la investigación y la sanción de estas personas y que la apertura a la transparencia internacional permita que auditores del mundo entero y misiones de observación puedan ver no solamente el manejo de los formularios en cada una de las mesas, sino la transmisión de los votos y el procesamiento en el software a través de una auditoría forense como realmente la merecemos. Creo que el país llegó el momento en asumir el tema del sistema electoral de una manera mucho más responsable. Eso no puede quedar en manos de un organismo que es responsable de la identificación de las personas. ¿Cómo es que la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la responsable de las cédulas y de la identificación de los seres humanos, sea la misma que maneja el tema electoral? Yo creo que debemos avanzar hacia una organización eminentemente electoral, al margen de todos los partidos políticos, al margen de todas las entidades del Estado, y que el Consejo Nacional Electoral deje de ser tan politizado, que deje de estar representado por personas de los partidos políticos que ellos dicen defender, no son los magistrados que sean. O sea que aquí debe haber un aprendizaje muy grande, pero sí es absolutamente lamentable, Jonathan. Sí, ok. Ya tocando el tema de las anteriores votaciones, quiero preguntarle a usted qué tal fue, qué tan de tanto aprendizaje o qué le dejó de enseñanza haber participado para candidato al Senado. Bueno, la verdad es que estoy muy agradecido porque logré sacar 2.000 votos con 1 mes y medio de campaña y únicamente por redes sociales. Tuve la oportunidad de viajar a varios municipios de los departamentos del eje cafetero y me di cuenta de la gran inconformidad que tienen los colombianos sobre los partidos tradicionales y sobre los dirigentes políticos. Lo lamentable es que el ciudadano del común mete en una misma bolsa a todo el mundo, dice que todos los políticos son corruptos. Entonces, cualquier persona que es un académico, como en mi caso particular, que no tengo ningún antecedente, ninguna investigación, que no tengo ningún problema de carácter judicial, intenta llegar a la política, pues me meten en la misma bolsa. Ah, que usted va a ir a robar, pero perdón, es que el problema de la política es que algunos que están, digamos, actuando ilícitamente con los recursos del Estado terminan contaminando a todo aquel que se meta. Nosotros necesitaríamos que más ciudadanos probos, idóneos, honestos y transparentes intenten, pero necesitamos también que los ciudadanos le crean, que investiguen sus antecedentes y que puedan elegir. Lo más lamentable del asunto, Jonathan, ¿sabes cuál es?
que hay una inconformidad total en Colombia de los jóvenes, por ejemplo, de las mujeres, de los empleados, o más bien de los desempleados, de aquellas personas que no han podido jubilarse, de las madres cabeza de hogar. Hay un descontento sobre la política tradicional, pero el día de las elecciones votaron por los mismos. Los mismos llegaron con la misma cantidad de votos, otros aumentaron y lo hicieron sabiendo, todo el mundo sabiendo que tenían problemas de carácter judicial y votaron por ellos. Entonces hay una incoherencia del ciudadano en torno a cómo castigar a los que realmente son corruptos. El día que nosotros asumamos la responsabilidad de la política para nosotros mismos, en ese momento vamos a tener un voto consciente, un voto informado, un voto racional y un voto inteligente. Sí, pues esto lo mencionábamos anteriormente, pues esto va con el tema del populismo y de la desinformación, pues sobre el proceso de democracia que ejercemos aquí en Colombia. Ya que pues hay gente que se deja persuadir por, no sé, 50.000 pesos, o bueno, le dan unas cosas, ciertos beneficios por votar por alguien que no conoce. Entonces, eso sí es como un gran problema que podemos evidenciar todos en la política colombiana. Ya para finalizar, ¿cómo se proyecta usted a corto, mediano y largo plazo? O sea, ¿cuál es su visión como político, o sea, en sus proyectos políticos? Bueno, en primer lugar, yo soy un docente universitario, soy un asesor y consultor del tema de administración pública. Y con esta experiencia del Senado de la República en estas actuales circunstancias, quedé realmente antojado porque escuché las voces de muchos jóvenes, de muchas mujeres, de muchos ciudadanos, de los campesinos, de gente que está reclamando como que algunas personas den el paso al frente y den la batalla. Y eso me llevó a reflexionar muchísimo y a hablar con mi familia y a decirles definitivamente, creo que yo debo jugar un papel importante en los siguientes procesos electorales. Como ustedes saben, soy de Manizales. Muy probablemente estoy pensando en presentarme al debate electoral en el mes de octubre del próximo año, pero en un proceso diferente, en un proceso de concientización, porque como docente universitario yo dicto clases a los jóvenes y veo como los jóvenes, porque yo tengo hijos jóvenes, que salen de la universidad y se quedan 1 o 2 años enviando hojas de vida sin oportunidades laborales. Vemos cómo el desempleo en Colombia mayoritariamente está en los jóvenes y en las mujeres y son los que hoy por hoy están reclamando unas nuevas oportunidades y no las están viendo sino por allá en escenarios absolutamente extremos, bien porque sea de la izquierda o bien porque sea de la derecha o bien porque sea en el centro, están tratando de buscar como esa expectativa y decir, ¿dónde podemos trabajar? Yo trataré de liderar un proceso con los jóvenes, con las mujeres, con los campesinos, que realmente quieran la transformación en algo muy, muy participativo, muy de trabajo en equipo, muy de transparencia, para que nos presentemos y sigamos luchando por este país. Yo me comprometo ante ti, Jonathan, y ante todos los oyentes y televidentes a que hagamos un ejercicio serio y transparente, de que no vamos a comprar votos, de que no vamos a sobornar a nadie y que vamos a hacer un ejercicio de concientización de todos, porque somos nosotros los que tenemos que transformar a Colombia. Los políticos que están en el Congreso, que llevan años y que cada uno se jubila y luego deja a la familia, a la esposa, a los hijos, para que hagan lo mismo y se jubilen de cuenta del erario público, eso se tendrá que acabar. Si no lo logramos nosotros, por lo menos avanzaremos. Vale, ex candidato Fernando, muchísimas gracias pues por este espacio. Me quedo con esa palabra de el cambio inicia por cada uno de nosotros. Me gustó pues mucho esa parte. Entonces ya para por último, decir tus redes sociales, número de contacto o algo así para que la gente pues se interese en la campaña política que usted está haciendo. Bueno, inicialmente les invitaría a que fueran a mi página web, josefernandosenador.co. Todavía ahí voy a seguir publicando muchísimas cosas en mis redes sociales. Me encontrarán como @josefernando59. En Instagram también estoy en TikTok. Yo creo que ahí van a encontrar ustedes todas las posibilidades. En Facebook me encuentran como José Fernando García Gómez, ahí me encontrarán y creo que vamos a tener la oportunidad de hablar y yo creo que el papel que tú estás jugando en estos medios de comunicación es importantísimo. Jonathan, déjame felicitarte de que tengas ese interés por conocer, estás muy joven, yo te llevo muchísimos años
y te puedo augurar que ese compromiso con lo social, con la transformación es lo que tenemos que apoyar. Y si bien nosotros los que ya tenemos una edad avanzada vamos a romper camino, la verdad es que a ustedes les toca recorrerlo. Sí, muchísimas gracias por este espacio y hasta la próxima, hasta luego. Bueno, Jonathan, que Dios te bendiga y muchas gracias. Un saludo para todos. Igualmente, buenas